Vamos con el licenciado Roberto Rodríguez Rabanal, que forma parte ya del equipo de comentaristas frecuentes y amigos de BIS Televisión. Roberto, conocido el texto sustitutorio, donde no se habla de renuncia de Dina Boluarte, donde no hay ninguna referencia al tema del referéndum, de la consulta popular respecto al tema constitucional. ¿Cuál es la lectura que se tiene de este texto sustitutorio generado por la Comisión de Constitución de Hernando Guerra García, del Fujimorismo? Roberto, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. He leído el texto sustitutorio, estoy siguiendo el debate por televisión y lo que me queda claro es lo siguiente. Primero, el texto sustitutorio no considera de ninguna manera lo que es la principal demanda de la población, es la exigencia de renuncia de Dina. En realidad, lo que está haciendo el Congreso en esta propuesta es dar paso a la continuidad del régimen dictatorial de Dina Boluarte. Y eso es inaceptable. Eso es lo primero. Más aún, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos señala que 3 de cada 4 peruanos demandan la renuncia de Dina. Segundo, es en cuanto a lo que se denomina adelanto de elecciones. He escuchado a unos congresistas que son unos inversínicos. Dicen que sí están dispuestos al gran sacrificio del adelanto de elecciones, pero esta formulación del adelanto de elecciones no recoge la esencia de lo que plantea el 75% de la población. Es que se vayan todos y que no haya ninguna reelección inmediata. Ahora hablan de elecciones complementarias, por un lado, y por otro lado hay más que una ventanita para que pueda darse la reelección, cosa que todo callado creo que subyace la propuesta. Además, que se ha hablado de los parlamentarios andinos, que Luis García, secretario general de Fuerza Popular, es quien es la representación del fujimorismo y los ha llevado al olvido para que se queden ellos. No, pues. Entonces, ese es otro elemento. El último punto tiene que ver con el tema constituyente. La argumentación de la derecha es tramposa. Presentan el tema como si se quisiera imponer una constitución. Eso no es cierto. Presentan el tema como si ya deberíamos tener una nueva constitución y le ponen todos los calificativos buscando meter miedo, como si se planteara eso de inmediato. Eso tampoco es cierto. ¿Qué es lo que se propone? Más aún cuando 7 de cada 10 peruanos señalan la necesidad de un cambio de constitución. No imponer nada, sino que el mismo día de las elecciones generales se consulte a la población para que exprese su voto con un sí o con respecto a si se debe convocar a asamblea constituyente. Si se va a consultar, ninguna imposición, una oportunidad democrática para que manifestemos. Y que esto no lo decida ni el gobierno ni el Congreso, que compiten en desprestigio, sino sea el pueblo soberano. Eso es más democrático. Y yendo hacia adelante, si ganara el sí en cuanto a la convocatoria a una asamblea constituyente, el paso tendrá que ser la convocatoria, valga la redundancia, y la realización de esas elecciones. El subpaso tendría que ser que los electores elaboren un proyecto de constitución y luego un nuevo paso en el cual ese proyecto de nueva constitución sea consultado en un nuevo referéndum. Eso es lo más democrático. Y ojo, esta tarea tranquilamente tomaría entre año y medio y 2 años. Y por lo tanto, se avanzaría con responsabilidad, paso firme y seguro para cambiar esta situación que es increíble, como que haya contratos ley a favor de empresas cuyos abogados son gente vinculada al Congreso y a la CONFIEP,
que les permite hacer lo que le da la gana. Esto tiene que cambiar. En conclusión, el proyecto sustitutorio del supuesto consenso no es tal, es excluyente. Y tal como he escuchado, las intervenciones no se va a aprobar. Y cada día que pasa que el Congreso no tome una decisión, le echan más gasolina al fuego de la justa y legítima protesta ciudadana. Y eso es totalmente negativo, que debemos rechazar. Roberto, esa es una apreciación exacta del sentir de la población primero y de lo que están pensando en este texto sustitutorio que, como bien se están señalando, es de contrabando y que no refleja el sentir de todos los congresistas. La pregunta, ¿qué esperar del Congreso? Se dice que no van a lograr los 87 votos, primer escenario, que si con 66 votos se va a ir a una consulta, si se está de acuerdo o no con este adelanto. Conclusión, los congresistas se siguen quedando y no se cumple lo que está pidiendo la ciudadanía, que se vayan todos. ¿Qué hacer en ese escenario que se va a presentar en pocas horas con la votación, Roberto? Bueno, dos elementos adicionales. En base al texto sustitutorio, lo que nos están diciendo es que Boluarte siga gobernando dictatorialmente y siga asesinando y peruanas junto con Cachaquín o Tarola. Eso es lo primero. Y lo segundo, en términos, buscan quedarse por lo menos 15 meses, año 3 meses. Pero si no se aprueba ahora nada, van a seguir haciendo la larga. Yo no espero prácticamente nada de este Congreso. Es un conjunto de mediocres, de corruptos, gente que no da la talla. Hay algunas honrosas excepciones contadas con los dedos de la mano. Lo que corresponde es que la ciudadanía siga movilizándose, siga demandando la renuncia de Dina Boluarte y un real adelanto de elecciones sin trucos, sin trafas, que no sea bamba, valga la frase. Y por lo tanto, esto significa presionar democráticamente y que la voz de la calle, tal como ha sido en otras ocasiones, es lo que marca el curso. Ante la incapacidad de gobernantes y congresistas, tiene la palabra el pueblo soberano. Y si algunos puntos, inclusive, pudieran lograrse 66 votos, pero no la mayoría calificada 87, tendrían que someterse a referéndum. Sé que cuando habla de reformas, Adriana Tudela, por ejemplo, lo que le interesa es la reelección de congresistas, el resto de cosas muy poco. Bueno, ¿acaso no sería una buena oportunidad que en un referéndum más amplio se diga, ¿estás de acuerdo o no con la reelección de congresistas? ¿O estás de acuerdo o no en la de una asamblea constituyente? Si hay voluntad política, esto puede salir adelante. Si no hay, esto va a entrampar y va a generar más violencia. Los principales factores de violencia en el Perú son Dina Boluarte y Otárola y los congresistas de la República. No está el factor de violencia principal en el pueblo, en el ciudadano. Y por lo tanto hay que insistir en las demandas, ¿no? Dina Boluarte que renuncie, como punto número 1, un real adelanto de elecciones para octubre, es algún tipo de reelección abierta o encubierta. Y en tercer, lo que significa, para llegar a ello, si renuncia Dina Boluarte, que renuncie la mesa directiva, Williams y los otros, transitoriamente una directiva de consenso, y finalmente que haya un referéndum el día de las elecciones generales, para consultar a la ciudadanía sobre si está de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea constituyente, y podría consultársele otros temas más, como reelección de congresistas, entre otros aspectos. El pueblo soberano es el que debe decidir, no aquellos que ocupan un cargo público, no para servirse, sino, no para servir, sino para servirse. Vamos a estar atentos entonces. Lo cierto es que ninguno de los dos escenarios, legislativo y ejecutivo, tiene autoridad moral en este momento para poder decidir
por los 33 millones de peruanos, especialmente los más pobres, los excluidos, que son los que están en la calle. Vamos a estar atentos a las próximas horas, Roberto. Si hay algo más, si hay algún comentario adicional, si no, vamos a estar atentos a lo que viene. Bueno, lo primero, esto está causando indignación en la población. Bueno, hay que pasar de la indignación a la acción, pero invocando que hayan movilizaciones y expresiones organizativas y de protesta en términos democráticos, la legitimidad de una lucha en términos pacíficos y no caer en la provocación de esta situación generada con tantos ternas, con tantos venezolanos delincuentes que los han traído acá, con tantos mafiosos del Callao vinculados a Curi y todos ellos, que son los que han estado detrás del supuesto rechazo a los manifestantes cerca del aeropuerto del Callao. Y esto en realidad es mercenarismo y esto nos lleva a una reedición perversa de lo que fue el comando Rodrigo Franco durante el gobierno de Alan García o del grupo Colina, gobierno de Fujimori, que también tenemos que rechazar. En democracia tenemos que dar soluciones y a partir de ello construir consensos. Mucha fuerza, pueblo peruano. Creo que debemos seguir en la lucha hasta alcanzar los objetivos planteados en la plataforma, que Dina Boluarte renuncie, que haya elecciones adelantadas este año, pero sin trucos, que evidentemente haya una consulta ciudadana a través de un referéndum constituyente. Pero obviamente no queremos vivir en un Perú con dictadura y menos aún que haya muertos. Hay que preservar la vida como valor fundamental, no las cosas, como dicen algunos congresistas que han vestido uniforme y que para ellos las cosas es lo principal, sino la vida de los peruanos y peruanas. Muy bien, gracias Roberto. Vamos a estar atentos, vamos a continuar seguramente más adelante conversando.